El título de este compartir, hermanos, es Dios tiene poder para librarnos del miedo. Yo no sé cuántos hayan sentido miedo, quizás sea yo la única, pero en estos últimos tiempos yo escucho a gente adulta, a jóvenes y a niños con mayor frecuencia de hablar de sus miedos y temores. Vivimos en un tiempo tan difícil, lleno de violencia, de maldad, donde hay guerra y rumores de guerra. Hay momentos y horas en los que no podemos salir solos por determinados lugares por miedo a que nos asalten, ¿verdad? Es la realidad de nuestro país y en muchos países del mundo. Yo les quería compartir muy brevemente ese temor a los temblores que yo sentía desde pequeña. Muchas veces cuando estaba en el colegio y nos sorprendía un temblor de regular intensidad, me desmayaba y había un equipo de enfermería que estaba designado, ya conocían a las personas nerviositas, así como yo, ¿no? Para atendernos. Cuando llegué a los pies del Señor, no le digo que fue en automático, que el Señor lo puede hacer, pero el Señor nos quiere enseñar porque nos ha dado voluntad propia a despojarnos de esos miedos y temores, entregándole todas nuestras ansiedades al Señor, poniendo en práctica nuestra voluntad. Entonces, cuando yo recibí al Señor, claro, ya no sentía tanto miedo, ya no me desmayaba, pero sí sentía miedo. Y en la universidad donde yo trabajo, cuando llegué a un puesto de jefatura, me dijeron, tú vas a ser la encargada de la brigada en los temblores. Oh, dije, Dios mío, ¿a quién escogieron? No, yo no puedo. Pero fue una responsabilidad que no pude evadir. Y bueno, para sorpresa mía, el Señor tenía un trato muy especial. Y cuando ocurrió, yo misma me sorprendí, hermanos. Me sorprendí porque el Señor ya había comenzado a hablar a mi corazón, a tratar mi vida. Y me sorprendí cómo fui la última en salir, en revisar que no se quedara ningún compañero, que nadie estuviera herido. Realmente le di la gloria y la honra al Señor y sé que el Señor es poderoso para librarnos de los miedos y de los temores. Encontré en la Biblia que miedo también es sinónimo a temor. Y el miedo no siempre se refiere a una emoción negativa, sino también a una actitud de respeto y reverencia. La palabra hebrea para significado de miedo es yirá, que significa temor, reverencia o respeto a Dios. En el Salmo 2, versículo 11 dice, servid a Jehová con temor. Esto es, hermanos, con absoluto respeto y reverencia, y alegraos con temblor. Si tenemos al Señor, entonces no nos apartaremos del mal, porque no querremos desagradarlo. En Proverbios 8, en el versículo 13 dice, el temor de Jehová. ¿Qué cosa es el temor de Jehová, hermanos? Todos lo sabemos, creo que de memoria. Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El Señor nos lo dice muy claramente. Entonces, de todas esas cosas nos tenemos que alejar, no practicarlas. Si le tememos al Señor y le obedecemos sus mandamientos, entonces Él siempre nos protegerá. Será nuestro refugio y fortaleza en el mal tiempo. Nos dice en el Salmo 14, versículo 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos.
Entonces, hermanos, si algún miedo es válido que el Hijo de Dios sienta, es miedo a estar alejados de Dios. Porque fuera de Dios no vamos a tener paz. La paz que nos ofrece el mundo es momentánea, pasajera. El Señor nos da su paz que sobrepasa todo entendimiento, nos da seguridad, porque su amor echa fuera todo temor, todo miedo. Alejados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Estoy segura, hay varios hermanos que yo no conocía, tal vez nuevos en la fe. No importa cuánto hayas recorrido en el camino del Señor o cuán largo haya sido tu caminar. Acá habemos muchas personas con más de 10 años, más de 20 años y más de 30 años en el camino del Señor. No importa qué tanto hayamos recorrido, pero sí todos sabemos que cuando estamos en comunión con Dios, aunque atravesemos problemas, siempre sentimos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos da la claridad de espíritu y de pensamiento que necesitamos para tomar las decisiones acertadas, correctas y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también hemos experimentado que cuando nuestra relación con Dios se ha enfriado un poquito, nos hemos alejado un poquito, nuestra fe flaquea, los afanes de este mundo nos envuelven, entonces sentimos miedo. Por ejemplo, en época de pandemia, creo que casi todos sentíamos miedo al contagio y a morir, o a perder el empleo porque los despidos eran masivos, o quizá a que nuestros negocios, para aquellos que tienen negocios, quebraran porque no iban bien las ventas, todo estaba cerrado. Y todo esto es natural, hasta cierto punto y lógico. El problema surge cuando el miedo nos domina. Entonces, hasta aquí ya tenemos más o menos un bosquejo de lo que es el miedo, que es una emoción natural de la experiencia humana, pero hay un desde, no siempre fue así. Hay un desde la caída de Adán. Más adelante vamos a revisar cuando Adán desobedeció. Antes él no conocía el miedo, pero muy importante rescatar que como hijos de Dios, el miedo no tiene por qué dominar nuestras vidas. El Señor quiere librarnos de todos nuestros miedos y temores. Somos hechura de Dios. Por lo tanto, Él conoce perfectamente nuestras debilidades, nuestras flaquezas. El Señor también nos dice en su palabra en Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando. Mira que te mando. No dice que te sugiero, que te recomiendo, que te aconsejo. No, dice que te mando. Es una orden, un mandato, hermanos. Mira que te mando, que te esfuerces. No es que, tengo miedo y ahí me abandono. El Señor quiere que nos esforcemos en conocerlo, en hacer su voluntad. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Preciosa y poderosa promesa que el Señor nos hace, hermanos. A donde quiera que vayamos, a donde quiera, aquí en la iglesia, cuando salgamos de la iglesia, cuando vayamos al colegio, a la universidad, al trabajo, al negocio, de compras, de viaje, no tenemos que temer si el Señor está con nosotros. Hermanos, es importante notar en este versículo que acabamos de leer, en el que nos dice que no temas, que también nos dice que nos esforcemos. Y eso nos habla no solo que tenemos que decir ya no voy a temer, sino poner en práctica nuestra voluntad. Implica trabajar con esmero para lograr algo que el Señor nos está diciendo
y que nos está mandando que hagamos, ¿no? No es lo que se nos ocurre en nuestra propia prudencia, porque nos podemos equivocar. Y también nos dice que actuemos con valor y determinación ante situaciones difíciles o arriesgadas. Y finalmente nos dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces, hermanos, trabajemos y esforcémonos en obedecerle. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con voluntad propia. No somos títeres. Él nos da libertad para que decidamos cada día si leemos su palabra, si le obedecemos o no. Tal como lo dice en Deuteronomio, capítulo 28, en los versos 1 y 2. Acontecerá que si oyereis atentamente la voluntad de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Cuándo nos dice, hermanos? Hoy. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día para volver a sus caminos. Hoy es el día para volver a empezar, porque Dios es un Dios de oportunidades y por eso nos trae su palabra para que meditemos y tomemos una decisión hoy. Continuando. ¿Y qué va a pasar si oímos, si guardamos y obedecemos, poniendo por obra su palabra? Dice que también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todas las bendiciones, hermanos, las naturales y las espirituales. Y en el libro de Deuteronomio, en los capítulos del 27 al 30, el Señor nos habla acerca de las bendiciones que tiene para los hijos que le obedecen, pero también las consecuencias de la desobediencia. Y vemos que uno de los frutos de la desobediencia es la turbación de espíritu, tristeza de alma, miedo. Hermanos, hagamos un alto a nuestra vida y reflexionemos, meditemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos? Rescatados del pecado por Jesucristo que murió en la cruz para darnos perdón y salvación para vida eterna. Nos hizo nuevas criaturas. Veamos en Romanos 8:15 qué espíritu nos dio cuando nos hizo nuevas criaturas. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, hermanos, cuando esos temores, esos miedos nos visiten, levantemos la mirada al Altísimo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Pidámosle perdón y pidámosle su oportuno socorro. Y recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio, como dice su palabra. Es el Espíritu Santo que gobierna nuestra vida. Él habita en nuestro corazón. ¿Y a nosotros qué nos toca? Ejercitar nuestra voluntad y dominio propio, controlando nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones de acuerdo a lo que es agradable a Dios. No dejemos que nuestra carne se levante y que nos controle. Este ejercicio, hermanos, debe ser diario. Es parte de nuestra responsabilidad que nos ha tocado como hijos de Dios. Y Dios nos ayudará librándonos de los miedos que nos sobrevengan. Veamos ahora dónde están sus orígenes. Vayamos al capítulo 3 de Génesis, que allí encontraremos algo realmente muy interesante. Recordemos, hermanos, cuando la serpiente astuta tentó a Eva para que comiese el fruto del árbol que estaba en medio del huerto, que Dios les había dicho que no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Y Eva qué hizo? Desobedeció. Y no contenta con eso,
le dio del fruto a su marido. ¿Y qué pasó? Dicen los versículos del 7 al 10 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es interesante, hermanos, que escuchar lo que le contestó Adán a Dios en el verso 10. Y él respondió, oí tu voz. ¿Y qué dice? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Podemos decir que el primer ser humano que sintió esa sensación desagradable e intensa como es el miedo fue Adán. Y le sucedió después que desobedeciera a Dios. Antes de eso no tenía miedo a la voz de Dios ni a su presencia. Más bien le daba seguridad, conversaba con Él, tenía comunión con Dios, vivía confiado, seguro, en equilibrio con Eva, con los animales, la naturaleza. En el diseño original de Dios no estaba el miedo. Cuando el Señor creó a Adán, el miedo no estaba allí. El miedo llegó a la vida de Adán como consecuencia de haber desobedecido. Y hermanos, todos sabemos que de Dios no nos podemos esconder. Muchas veces tenemos pecados ocultos, muy escondidos de los ojos de los hermanos, pero de Dios no. Dios ve todo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Dice el Salmo 139:7. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Acaso Dios no sabía que Adán estaba desnudo? Por supuesto que sabía, tal como sabe y conoce cada uno de nuestros temores, de nuestros miedos. Pero Él, hermanos, no quiere que huyamos, sino que nos presentemos a Él con corazones arrepentidos. Y nos podemos preguntar, ¿arrepentidos de qué? Porque a veces nos sentimos muy santitos, ¿no? Pero arrepentidos de haber descuidado nuestra relación diaria con Dios, arrepentidos de dudar de sus promesas, arrepentidos porque hemos bajado la mirada a nuestros problemas, a las debilidades, a las limitaciones, o nos hemos envuelto en deleites de esta vida. Solo el Señor sabe en qué estamos. Nosotros meditémonos y pongamos a cuenta con el Señor. Cuando nos desconectamos con Dios, cuando tan solo bajamos un poco nuestra mirada, entonces comenzamos a dudar, nuestra fe decae y los miedos y temores empiezan a invadirnos. Cuando esto nos pasa, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con el Señor, ponernos delante de Él, pedirle perdón y rendir nuestra vida en sus manos, clamando su oportuno socorro. Él es nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En la Biblia encontramos grandes personajes que en algún momento de su vida tuvieron miedo. Y si les pasó a ellos, hermanos, ¿ustedes creen que a nosotros no? Por supuesto, ¿no? A nosotros con mayor razón. Veremos algunos de los ejemplos que he tomado. Tenemos a Moisés. Y tomé en Moisés dos momentos. Moisés tuvo miedo, primero cuando mató a un egipcio que golpeó a un hebreo. Y porque tuvo miedo, huyó de Egipto al desierto de Madián. Tuvo miedo porque actuó en sus fuerzas, sin la guía de Dios. Años más tarde, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro, se encontró con una zarza ardiente y Dios le habló en Éxodo 3, versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí vemos ese miedo de respeto y reverencia, diferente al primero que le ocurrió a Moisés, ¿verdad?
dice que Moisés le obedece y entonces es en ese momento que Dios lo libra de su miedo y lo convierte en el líder del pueblo de Israel. A Jacob es otro de los ejemplos, que huyó de la casa de sus padres aproximadamente por 20 años. ¿Y por qué huyó? Por temor, por miedo a que su hermano Esaú lo matara, porque éste creía que le había robado la primogenitura. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Otro ejemplo tenemos en Gedeón, cuando Dios le pidió a Gedeón que liderara a los israelitas en la batalla contra los madianitas. Gedeón tuvo miedo porque miró sus debilidades y se sintió inadecuado para la tarea y le pidió señales acerca de la salvación de Dios. Luego que él le creyó a Dios, lo adoró. Entonces Dios lo fortaleció para que liderara a su pueblo en la victoria. Para conocer o recordar los detalles, podemos leer ya en casa los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. Y nos vamos a detener en un ejemplo con el que el Señor me ha estado hablando a mi corazón. Es Elías, el profeta de Dios. Todos recordemos que en el libro, en Primera de Reyes, capítulo 18, Elías tuvo un tremendo triunfo frente a Acab en el Monte Carmelo. Acab convoca a todos los profetas de Baal, que eran como 450 hombres, y Elías le dice al pueblo que él es el único profeta que ha quedado de Dios, profeta de Jehová. Pide 2 bueyes y le dice a los profetas de Baal que escojan uno y el otro buey sería para él. Ambos los tendrían que cortar en pedazos y los pondrían sobre leña, pero ninguno de ellos pondría debajo de esto fuego, y que después de esto invocaran a sus dioses, y Elías invocaría a Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sería Dios. No había fuego, hermanos, pero el Dios que respondiere con fuego, ese sería Dios. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Pasando el mediodía y habiendo gritado frenéticamente, los profetas de Baal no tuvieron ninguna voz, ni quien les respondiese ni escuchase. Entonces Elías llamó al pueblo y arregló el altar a Jehová, que estaba arruinado, y edificó con piedras un altar a Jehová, preparó leña y cortó el buey y derramó agua sobre el holocausto hasta que el agua corría alrededor del altar. O sea que si alguien prendía fuego, prácticamente era imposible que saliera llamas porque estaba lleno de agua. Pero acompáñenme, hermanos, a Primera de Reyes, capítulo 18, en los versos del 36 al 40, para que leamos qué fue lo que pasó. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Entonces Dios les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Y por si fuera poco, hermanos, después de esto, Elías oró para que termine la sequía y hubo gran lluvia. Luego de estos grandes y poderosos milagros a través de Elías, la malvada Jezabel
le envía un mensajero diciéndole que lo mataría. Y Elías, que acababa de experimentar el poder de Dios, bajó la mirada a sus circunstancias, miró el peligro en el que se encontraba y sintió miedo de la mujer y su amenaza. Se levantó y se fue a Berseba para salvar su vida. Y dice la palabra que se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué más? Deseó morir. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y se echó debajo del enebro y se quedó dormido. ¿De qué nos habla esto, hermanos? ¿No nos ocurre a veces a nosotros que también nos quedamos dormidos, ensimismados en nuestras cosas, en nuestros problemas o en nuestra felicidad? Nos quedamos ensimismados y nos quedamos dormidos y descuidamos nuestra relación con Dios. Pero por la misericordia del Señor, por su amor eterno y por la promesa que nos ha hecho que no nos dejará ni nos abandonará, vemos que a Elías, ¿no?, que también era la promesa en esa época, el Señor le envía un ángel que le dice: levántate y come. Le puso una torta cocida y una vasija con agua. Elías comió y bebió y volvió a dormirse. Y el ángel vuelve por segunda vez. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tal como le pasó a Elías, nos pasa también a nosotros cuando bajamos la mirada, cuando descuidamos nuestra relación diaria con Dios. Comenzamos a dudar, dejamos de confiar en Él y volvemos a ser presa del miedo. Amados hermanos, vayamos y subamos a ese monte de Horeb, que representa el monte espiritual más alto donde podemos estar cerca de Dios. Tenemos un precioso ejemplo en David, cuando se levantaban contra él muchos enemigos. ¿Qué hacía él? Iba prontamente al Señor. ¿Y qué le decía? En el día que temo, yo en ti confío. Que así le podamos decir cada día al Señor: en el día que temo, yo en ti confío, Señor. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto lo encontramos en el Salmo 56, en los versos 3 y 4. Y en el Salmo 27:1, una pregunta que también es para nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Preséntate hoy delante del Señor y confiésale cuáles son tus miedos, cuáles son tus temores, hermano, hermana. El Señor, que conoce nuestra condición, nuestros miedos, nuestros temores, nos dice esta mañana: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres. Ya no nos pertenecemos, hermanos. Nuestra vida es de Dios. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. Amados hermanos, no temamos, no sintamos miedo. El Señor está en nosotros y con nosotros. Él quiere seguir haciendo su preciosa obra en tu vida y en la mía. Él quiere seguir liberándonos de los miedos en la medida que nos rindamos a Él, que lo busquemos cada día de corazón, con un corazón sincero, y que le obedezcamos y hagamos su voluntad. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas
ni te intimides. Sí, hermanos, algunos hemos venido con miedo, con temor. No sé cuál sea el tuyo. El Señor conoce los míos. Pero clamemos al Señor para que después de escuchar su palabra, nos podamos rendir confiadamente en Él. Confiar cada día más y más en el Dios Todopoderoso, porque Él tiene el poder para librarnos de cualquier miedo.